El Partido Socialista huele mal, huele a descomposición interna y es una descomposición interna que llega por los varones. Tiene narices que lo que vaya, o el detonante de lo que va a desalojar a los socialcomunistas del poder, sea como siempre la economía, sea el bolsillo, y no tanto el odio que han sembrado en las cabezas y en los corazones de millones de españoles desde hace ya muchos años. Pero bueno, bien está si al final llega el final. Ya no es la primera vez que citamos la canción del gran Joaquín Sabina. Al final llegó el final. Recuerden aquella frase de aquel celebérrimo asesor de Bill Clinton: la economía, estúpidos, la economía. Después de haber dicho todo lo contrario, hace apenas unos días, Chimo Puig ha anunciado hace pocas horas un revolucionario paquete de bonificaciones fiscales, de tocar a la baja, evidentemente, los tramos del IRPF para que las rentas de menos de 60.000 euros al año, es decir, esas clases medias a las que estos golfos apandadores se jactan de defender, pues no sean los grandes paganos de esta crisis. Ha anunciado también más deducciones, más bonificaciones fiscales y pues ha cundido la alarma y se van a dictar más normas en el seno del gobierno central. Porque, claro, después de Chimo Puig van a venir muchos más. Probablemente venga Paje, que lo tienen calentito ya, y que ya lleva semanas dando la matraca con las amistades peligrosas de Pedro Sánchez, con sus pactos pues con los proetarras, con los golpistas, Lambán, que le hemos escuchado hace unas horas decir no sé qué de las renovables. Joder, parecía del PP Lambán, en vez del PSOE. Aquí va a acabar bajando impuestos, bueno, Fernández Vara, por supuesto, va a acabar bajando impuestos hasta el ex falangista Revilla, siempre presto a limpiarle las botas al poder establecido, que en los últimos años es el poder social comunista. Es decir, van a hacer lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso en Madrid, lo que está haciendo Juanma Moreno en Sevilla, en el Palacio, en su despacho de San Telmo, en la Junta de Andalucía, y lo que está haciendo López Miras en Murcia. Tiene narices que tengan que desdecirse tan pronto, y si no ya lo verán, no van a pasar ni días, van a pasar horas, de lo que dijo, por ejemplo, hace no más de una semana José Luis Escrivá, amenazando con retirar la capacidad normativa en materia fiscal a las comunidades autónomas. Ese día teníamos aquí a nuestro buen amigo Daniel Lacalle, al doctor Daniel Lacalle, que nos ofreció una explicación técnica absolutamente pluscuamperfecta, como todas las suyas, sobre el sin Dios de la política fiscal del gobierno y de estas palabras de Escrivá. Esta mañana pues han sacado en el Congreso a la Rottweiler María Jesús Montero, a la ministra de Hacienda, que esta mañana ha dicho, pásmense, y ya ayer en la emisora de radio pública, por cierto, del Gobierno Autonómico de Madrid, en Onda Madrid, ha dicho lo siguiente, casi literal, abro comillas. Claro, es que si el PP, Ayuso, López Miras, Juanma Moreno, bajan impuestos, pues van a forzar a los varones socialistas a tener que hacer lo mismo para no quedar en una peor posición. Ustedes fíjense el lío que tiene en la cabeza María Jesús Montero, que sin quererlo, y lo he vuelto a repetir esta mañana en sede parlamentaria, miércoles por la mañana, porque no sé cuándo vais a ver este enlace, miércoles 28 de septiembre, a media mañana en el Congreso de los Diputados, lo ha vuelto a repetir, a reconocer que bajar impuestos es bueno. Coño, ¿por qué no dejáis de subirlos entonces? Claro, el argumentario, porque esto lo lleva Bolaños, que el personaje no da para más, ese abogado venido a más y devenido, como ya os he explicado, el ministro de la Presidencia, el argumentario de prensa y propaganda monclovita es el siguiente. ¿Cómo vamos a bajar el impuesto a los ricos? El impuesto de patrimonio se refieren, lo cual denota además que técnicamente su preparación es paupérrima, porque su capacidad recaudatoria, ya hemos explicado que es nula, dicen, insisto, en los servicios de propaganda del gobierno, cómo vamos a bajar el impuesto de patrimonio a los ricos y vamos a prescindir para las arcas públicas de unos ingresos que pues vienen muy bien en una etapa de crisis y de depresión como a la que vamos. Coño, si lo que tenéis que hacer es tocar el gasto. Si no hay que ser un libertario o un liberal para defender esto, no hay que ser mi admirada María Blanco González, Daniel Lacalle, Juan Ramón Rayo. No, si es que es de sentido común. En vez de eso, no solamente no tocan el gasto, sino que el figura, el que se jacta luego de ser el defensor, el Robin Hood de los pobres y de las clases medias y obreras, se pira a la ONU, le regala 523 millones a ya sabéis a quién, al de la venta y trinca, 135 de los cuales, al tío Bill, solamente los invierte en una puñetera foto.
Ahora nos lo va a explicar Rosa Díez, que va a estar con nosotros dentro de unos minutos en una puñetera foto para hablar en la ONU para, bueno, pues mayor gloria de su medraje personal, porque ya tiene hecho, y esto no es opinión, es información, ya se ha insinuado por ahí en algún medio, y yo os lo confirmo porque yo solamente confirmo las cosas cuando a mí me las dicen, y la fuente es la mejor. Pedrito, vete vigilando donde tienes los micros, en Moncloa o las orejas, porque luego la gente se va de la boca. Ya tiene hecho lo de la Internacional Socialista. 135 millones, entre otros muchos, nos ha costado esa foto en la ONU. Ese gasto no lo tocan. Los 600 millones del Ministerio de Igualdad, de las pajaritas estas cometartas, que lo único que hacen es parir chorradas, convocar concursos públicos para dárselos a los amigos y a las amigas, en muchos casos pues por designación directa, eso tampoco lo tocan, no tocan tantas y tantas partidas que podían tocar y sin embargo sí, se empeñan en mantener ese impuesto del patrimonio, que no es más que una doble imposición, es decir, que tributéis los que no sois millonarios por una casa que, bueno, pues habéis heredado de vuestros padres o que habéis conseguido generar después de 30 o de 40 años de ahorro, de sacrificio y de trabajo, doble y hasta triple imposición. Ponen a parir a Juanma Moreno Bonilla porque al suprimir el impuesto sobre el patrimonio en Andalucía, dicen que va a renunciar a 110 millones que los andaluces necesitan y va al figura y se gasta, Perico Sánchez, no sé por qué le llaman Perico ahora, Perico Sánchez, va al figura y se gasta, le llaman así en Moncloa, yo aquí no me invento nada. Otra cosa es que no lo cuente todo, no puedo contarlo todo, pero digo que se gasta 135 millones, más de esos 110, con los que se les ha llenado la boca, en una foto para su medraje personal. Estas manos son en las que estamos. Y luego, insisto, llega María Jesús Montero y le tira de las orejas esta mañana en sede parlamentaria a Chimo Puig y después al resto de los varones que van a venir por orden de lista por bajar los impuestos, por deflactar la tarifa del IRPF, por suprimir algunas deducciones o por aumentar algunas, mejor dicho, aumentar algunas deducciones y bonificaciones y suprimir otras figuras impositivas que eran absolutamente extractivas y confiscatorias. Y reconocer, eso sí, que claro, que los varones tienen que seguir la estela de los del PP para no quedar en peor posición. Es decir, volver a reconocer, como ya hizo ayer en la radio pública madrileña, que bajar impuestos es bueno. Y luego tenemos la otra pata aquí del trípode gubernamental, que es la Yola. Yolanda Díaz, la ministra, la Evita Perón de los pobres, Yolanda Perón Díaz, que ha azuzado ahora, ha lanzado los sindicatos que amenazan con llevar mucho tiempo comiendo gambas, ya se han pasado la toallita de limón por los dedos y ya esta mañana ha salido Unai Sordo, me parece que se llama, el baranda de comisiones obreras, a anunciar movilizaciones porque dicen que ya se les ha agotado la paciencia, no coño, ya se han levantado de la mesa de la marisquería de turno y se van a echar a la calle y a protestar. No creáis que contra el gobierno, hombre, no. ¿Cómo van a protestar contra la jefa del tercer sindicato, que es Yolanda Díaz? A las sedes de la patronal, porque los empresarios son malos, malosos, y son los que tienen la culpa de todo lo que está pasando. Cuánta sinvergonzonería, cuánta golfada, y sobre todo, insisto, y termino como empecé, cuánta podedumbre y qué mal olor desprende ya el Partido Socialista, desprende esa maquinaria de poder no socialista, sanchista. ¿Cómo estará la cosa para que ya se le revelen los varones? Algunos me diréis, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Claman, gritan y tal, no sé qué, y luego en el Comité Federal, que esto lo repetía yo mucho, luego no tienen narices a decirle nada. Bueno, el Comité Federal ya no existe, el Comité Federal lo ha desactivado y ha colocado ahí a cuatro paniaguados que les duele el cuello de tanto doblarlo cada vez que pasa el sátrapa, y ha puesto además ahí a una tríada de mediocres para gobernarle el partido, a una tríada de sí señor, fijaos, a Pilar dale a tu cuerpo alegría Pilar, a la de Educación, a la Chusa Montero esta, que además de ser ministra de Hacienda es la número 2 del PSOE, y a Pachi Nadie, que ha dicho también esta mañana que no le gustan las competiciones fiscales a la baja. 8 años de nación, no sé cuántos años digo de nacionalismo vasco para tener luego 8 años a un Lehendakari que se llamara López. El PSOE está en descomposición, como bien nos va a explicar ahora Rosa Díez, el último que apague la luz, que cierre la puerta y eso sí, que pague las facturas, no, las va a tener que pagar Feijóo, al cual yo ya he sugerido en más de una ocasión que vaya preparando esas auditorías de infarto que ya puso de moda Felipe González en el 82, porque todo lo que están apandando estos fulanos pues debería de ser como mínimo investigado en muchos ministerios, porque tengo para mí, no tengo las pruebas, pero vamos, si
Pues basta con leer todos los días la prensa libre, la poca que queda, y ver, pues eso, los contratos de determinados ministerios, quién está cocinando el reparto de los fondos europeos, etcétera, etcétera. Digo que aquí se está robando mucho dinero, porque quedan pocos meses, y vuelvo a repetir, siempre cito al autor de la frase, al maestro Cacho, a robar, a robar, a robar, que el tiempo se va a acabar. Un honor, siempre lo digo para nosotros, y me consta que también tenéis siempre un extraordinario interés en una de las estrellas de periodista digital de la retaguardia y también de la segunda dosis, con Alfonso Rojo, que es Rosa Díez. Rosa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantada de acompañaros otra vez. Encantados de tenerte con nosotros en la retaguardia y en la segunda dosis. Rosa, vamos a empezar en alto. Se le encabritan los varones al figura. Lo último que estamos, o a lo que estamos asistiendo, es, no sé si es una pelea en broma, si es una escenificación, o realmente es que va a correr la sangre. Claro, quedan 8 meses o 9 meses para las elecciones autonómicas y municipales, toda una rebelión fiscal, dicen hoy algunos periódicos. Tenemos ahí, Omar, pónmelo cuando puedas, por favor, un pantallazo, uno de los muchos que podríamos poner, el editorial del Mundo de hoy, miércoles, rebelión fiscal contra Sánchez. Bueno, Chimo Puig dice que esto de subir los impuestos, que verdes las van a segar, y ya hace algunos días escuchábamos alguna que otra diatriba a Emiliano García Paje, pues al todopoderoso varón castellano manchego. La primera es muy fácil, Rosa. ¿Esto es una escenificación o esta vez va en serio? Y los varones que ven que el poder se descompone, el gobierno socialcomunista se descompone y, lo que es peor para ellos, el Partido Socialista Obrero Español, 143 años de historia, según ellos, se descompone también y se va por el sumidero. ¿Va en serio esta vez, Rosa? Bueno, no va en serio en términos de rebelión política, lo que uno ha entendido como rebelión política, que es una crítica política con un aspecto, en este caso sería fiscal, pero sería una crítica política a la acción del gobierno y a lo que está haciendo Pedro Sánchez también como dirigente máximo, diría único, del Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que esto que estamos viendo estos días, Paje el otro día, hoy primero creo que ha sido ayer Ximo Puig, hoy ha sido Lambán, bueno, uno tras otro. Yo creo que lo que pone en evidencia es que el barco se les está hundiendo, son conscientes de que se hunde el PSOE, de que se hunde el gobierno y están en una posición de sálvese quien pueda. El último que salga que apague la luz y cierre la puerta. Entonces hay elecciones en mayo, hay una descomposición absoluta del gobierno y del Partido Socialista, hay un deterioro brutal en la política española, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la cohesión territorial, y como estos que están hablando se presentan a las elecciones en el mes de mayo está a la vuelta de la esquina, pues están a salvar su pellejo, o sea, realmente de patriotismo en el sentido de hacer las cosas que consideran buenas para los españoles no hay nada, están a salvarse, a salvar lo suyo, y es una cosa verdaderamente patética. Yo creo que los ciudadanos tienen que observar a esta cuadrilla de cobardes incapaces de enhebrar un discurso político, que le han consentido a Pedro Sánchez que haga pactos de gobierno para mantenerse en la Moncloa con los enemigos jurados y mortales de la democracia, que le han consentido sin rechistar que le conceda a los enemigos mortales de la democracia, a los bilduetarras, el privilegio, entre comillas, de ser quienes definan y escriban la memoria histórica, que ha traicionado lo más sagrado de la democracia, que ha traicionado todos los pactos de Estado. Eso se lo han consentido a Pedro Sánchez sin rechistar, sin decir ni pío. Pero, oye, ahora vienen las elecciones en mayo, ven su sillón en riesgo y dicen, uy, aquí hay que cambiar. Entonces hay que bajar los impuestos. O sea, lo que hemos dicho antes de ayer, que era malísimo para los españoles, ahora resulta que es que hay que hacerlo. Dirá que hoy la ministra Montoro explica en el Congreso de los Diputados que, aunque sea malo, hay que hacerlo, ¿ve? Que no se van a quedar atrás las comunidades autónomas del PSOE, que no se van a quedar haciendo, en fin, en peores condiciones, creo que ha dicho, en peores condiciones que las del PSOE. ¿Pero cómo en peores condiciones? ¿No decíais que gracias a que se subían los impuestos había mejor y mayores políticas sociales? Peores no, serán mejores, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece, Eurico, que es, un ejemplo más, o sea, una condición más para no votarles, para no votar al PSOE, es ver que quienes no se han movido
cuando su partido y su gobierno, el gobierno presidido por Pedro Sánchez, ha traicionado a la democracia desde todo punto de vista, no se han movido y han callado como ovejas, o sea, como borregos, mejor dicho, más que como ovejas. Los que no se han movido se mueven ahora para mantener la silla. Yo creo que sí. Alguien está buscando, digamos, un argumento para no votar a esa cuadrilla de cobardes y de traidores, pues este espectáculo es un argumento más. Pero tú fíjate qué espectáculo es bochornoso. ¿Qué más tiene que pasar? Lo hemos dicho hasta la saciedad para que la gente deje de votar a estos tipos. La semana pasada, es que no hace ni 8 días. Por tomar un ejemplo, podría enhebrar ahora mismo 10. Por tomar un ejemplo, hace 8 días charlaba en esta misma mesa con nuestro buen amigo el doctor Daniel Lacalle. ¿Qué había ocurrido ese día? Que era, pues digamos, uno de los titulares sobresalientes de la actualidad. Bueno, pues las palabras de ese ministro muy sobrevalorado, en mi opinión, técnicamente, que es Escrivá, amenazando con retirarles la potestad legislativa a las comunidades autónomas de sus respectivos tramos autonómicos. Básicamente el IRPF, que es lo que le duele al bolsillo del ciudadano, y también determinadas desgravaciones en sociedades, etcétera y tal. Bueno, con Daniel Lacalle analizábamos todos los pormenores técnicos de esta estupidez que dijo el ministro Escrivá. Claro, y a partir de ahí, curiosamente, es cuando se empieza a producir esta rebelión. ¿Por qué dice eso Escrivá hace 8 días? Pues lo dice porque Isabel Díaz Ayuso acababa de anunciar un paquete de rebajas fiscales, no solamente para beneficiar a los ciudadanos que suficientemente castigados están, para beneficiar a los autónomos, para beneficiar a los pequeños y medianos empresarios. Ahora, todos los varones socialistas, por orden de lista, leche, porque hay elecciones el año que viene, en mayo, se apuntan pues a lo que parece bastante obvio porque no quieren salir trasquilados en sus territorios. Y como tú dices, ahora vemos a todos los ministros primero callados como puertas, salvo esta mañana Montero, qué papelón esta mañana de Chiqui Montero, que recordemos es la número 2 del PSOE, y después les veremos justificando lo injustificable y llamándonos fascistas o fachas, como antes estábamos charlando un rato fuera de cámara antes de comenzar esta entrevista, a los que venimos diciendo lo mismo desde hace mucho tiempo. A mí, sobre todo, lo que me molesta, Rosa, es que insulten a nuestra inteligencia. Ya, pero fíjate tú que acabas de citar otra vez a la ministra Montero, a la de Hacienda en este caso, a la otra Montero. A ver, es que cuando ha dicho esta mañana que las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas no quieren bajar los impuestos, pero no se van a quedar en peores condiciones, es que, ¿qué está diciendo? Que es bueno. O sea, bueno, o sea, que es bueno bajar los impuestos, ¿no? Porque si se quedaran en mejores condiciones, pues seguirían con esa política. Está desmintiéndose todo lo que ha venido diciendo, que es que cuando bajas impuestos se recortan políticas sociales, se recortan políticas sanitarias, políticas educativas. Es una gran mentira, como está demostrado, como ya está demostrado. Hace unos días veíamos, por ejemplo, los datos del propio Ministerio de Sanidad de las listas de espera en todas las comunidades autónomas. Resulta que la comunidad autónoma que tiene listas de esperas más bajas es Madrid, que tiene los impuestos más bajos. O sea, está demostrado que no es verdad esa soflama. Y hoy, para insistir en ello, pues dice la ministra de Hacienda que claro que no se van a quedar en peores condiciones, pero ¿en qué quedamos? Entonces, lo terrible y lo que yo creo que tenemos que destacar es que no bajan los impuestos para beneficiar a los ciudadanos, que es para lo que tendrían que hacerlo. Bajan los impuestos, los socialistas en las comunidades autónomas anuncian que los van a bajar para mantenerse ellos en el sillón, o sea, para mantener ellos el poder. O sea que si pueden mantener el poder jorobando a todos los españoles, que es lo que está haciendo Sánchez, desde todo punto de vista, lo hacen. Por eso está con esos pactos, pues con toda esta gente que lo que quieren es destruir el sistema del 78. O sea, destruir el sistema del 78 para mantenerse en el poder. Es lo que hace Sánchez. Bueno, pues estos empiezan a decir los varones que hay que bajar los impuestos, pero es para salvar su culo. Pero permíteme la expresión, para mantenerse en el poder. Paje hace 2 días, menos de una semana, ¿no? El varón castellano-manchego sale y dice que, bueno, que Sánchez tiene que cambiar la política porque no puede seguir con amistades peligrosas. Se ponen como locos públicamente, en fin, los referentes. Pero luego, públicos. Perdona Rosa, no se lo dicen en el Comité Federal, no se enfrentan a él con dos narices. El Comité Federal no existe, solo existe de nombre. Acuérdate que el Comité Federal, como órgano de control de las ejecutivas, lo ha liquidado. Está completamente liquidado, pero es que lo más curioso de lo de Paje es que 2 días más tarde aparece una noticia que dice que ha recibido montones de llamadas privadas
de otros dirigentes del PSOE que le dicen que tiene razón. Claro, es que la clave es privadas, o sea, que son llamadas privadas, porque si son públicas, como las listas las hace Sánchez, pues a lo mejor no les ponen las listas. Entonces, claro, es que este es el modelo de partido que dirige este tipo, ¿no? Un partido que ha traicionado a la democracia, que ha traicionado al sistema del 78, que ha traicionado el gran valor de nuestra democracia, que ha sido la transición, que gobierna precisamente con quienes quieren liquidar lo mejor de nuestra historia democrática y que ahora, bueno, tiene un partido en el que está todo el mundo, bueno, el último que salga, como decía antes, que cierre la puerta y que apague la luz antes de salir, bueno, o que la deje encendida. Les da igual, porque el que se arruina es el país, no son ellos. Bueno, es que en fin, lo de amistades peligrosas, por recoger esa frase de Page, él, naturalmente, Page, en lo de las amistades peligrosas se estaba refiriendo a las compañías, las malas compañías del PSOE en España. Pero qué espectáculo, Eurico, la semana pasada en Naciones Unidas del presidente Sánchez. O sea, bueno. Y los 523 o 523, ¿no? O 532, me baila ahora la cifra en la cabeza, millones que les ha dado a los de la venta y trinca, perdón, la expresión es mía, yo soy así de libre. A veces me dicen que no desperdicio nunca la oportunidad de hacer un chiste. Luego he visto a periodistas afectos al régimen desmentir que esto sea una fundación del tío Bill, que es otra cosa, una ONG de no sé qué y tal. Es que como nos sobra la pasta rosa, pues la vamos regalando por ahí. Es que, oye, a la fundación de Bill Gates, cuarta fortuna del mundo, pero directamente a la fundación de Bill Gates Totalmente. y de su señora o su ex señora, 135 millones de euros. 2 días después de ponerse como locos porque en Andalucía se suprime el impuesto de patrimonio, que son algo así como 90 millones de euros, pero que se pusieron como locos. Impuesto de patrimonio que solo existe en España. Como hay que insistir, no existe en ningún país de Europa. Se ponen como locos y se va a Nueva York y paga 135 millones para hacerse una foto con Bill Gates y su señora y quitarse la corbata ahí en público porque le afean que lleve corbata puesta. O sea, qué espectáculo, qué vergüenza. Y luego las relaciones internacionales con Petro, o sea, con ese presidente que, en fin... Terrorista, yo le he llamado terrorista. Bueno, pero que además en plena intervención en la Asamblea de Naciones Unidas, ante la Asamblea de Naciones Unidas, se pregunta si es más peligrosa la cocaína que el carbón o el petróleo, que si envenena más lo uno que lo otro. Este es el amigo de Sánchez, con Boric, el chileno, que convoca un referéndum para liquidar la ciudadanía chilena y convertirla en tribus, le mandan el 60%, se lo rechaza, y va a Naciones Unidas y hace un discurso a favor de la democracia directa y participativa. O con Castillo, un presidente que para ir, el presidente de Perú, que para ir a Naciones Unidas ha tenido que pedir permiso al legislativo, porque está en este momento investigado por corrupción, por altísima corrupción. Estos son los amigos de Pedro Sánchez. Amistades peligrosas en España, amistades peligrosas en el mundo. ¿Y por qué se revuelven los de la PSOE? Pues porque ven su sillón en riesgo, no porque todo esto les parezca escandaloso y una traición a la propia historia del Partido Socialista Obrero Español. Fíjate, has citado ahora a presidentes. Cuando pueda asomar me pones un pantallazo que te acabo de pasar. Has citado a Petro, has citado a Boric. Esto no deja de ser una anécdota, pero claro, es que menuda gente lleva mi carro, como dicen en mi tierra. Leo hoy en 20 minutos que precisamente el presidente, o desde la presidencia de Chile, le han tenido que llamar la atención a un embajador, al cual no tengo yo el gusto de conocer, pies desnudos, bogavantes, las polémicas fotos por las que el presidente de Chile llamó al orden. Bueno, no se ve el titular entero, porque son estos resúmenes maravillosos de prensa que nos preparan, que nos cocinan ya, por cierto, grandes big techs para que lo recibamos en nuestros teléfonos móviles y ya sepamos qué es lo primero que tenemos que leer, ¿no? Un embajador que tienen en España que es un tío un tanto peculiar. Es obsceno, por no utilizar un término más grueso, que con la que está cayendo y con el empobrecimiento y la miseria ya y el hambre, las colas del hambre. Yo, cuando salgo de aquí, lo he dicho algunas veces, de periodista digital, hay un comedor de una orden social determinada ahí a 500 metros, que hay una cola que a veces da 2 vueltas a la manzana. Esa es...
Es decir, y es obsceno porque hay mucha gente, ahí ves de todo. Ves inmigrantes y ves gente de la que adivinas que seguramente hace 6 meses tenían un trabajo, tenían un sueldo y tenían una sin vida. duda. Y este miserable político, este miserable, se está gastando, como acaba de decir Rosa Díez, solamente 135 millones por una puñetera foto. ¿Por qué? Para solucionarse la vida. Y como me decía el otro día un buen amigo, que trabajó en otros tiempos, al lado de Alfredo Pérez Rubalcaba, y es una de las mejores cabezas en estrategia política que existe en este país, tiene hecho ya lo de la Internacional Socialista. Y contesté, casi se me cae el tenedor, dije, no de verdad. Me dijo, sí, va a ser presidente de la Internacional Socialista. ¿Nos merecemos esto? O sea, Bueno, ¿en qué sí, estarán los pensando los socialistas tíos sí de la se lo Internacional merecen. Socialista para tenerle allí? Además, con lo gafe que es este tío, bueno, quiera Dios que nos lo quiten de encima, pero manda narices. Porque eso sí, como tú Bueno, dices, nos está costando muchos millones la promoción internacional del personaje. Y eso sí que es obsceno. bueno, no. Dices, ¿nos merecemos esto? Sí, los del PSOE sí se lo merecen. Y la Internacional Socialista si le eligen también. O sea, claro, se ve que no ha sido suficiente cargarse el PSOE, que quiere cargarse la Internacional Socialista y quiere irse de presidenta. Y ya, oye, pues nada, o sea, yo creo que ya está en pleno declive. Lo suyo nos habrá costado, si es que lo eligen o no. Él se va a Nueva York a anunciarlo. O sea, después de reunirse con lo peor de la política, porque, a ver, no hemos citado, mientras él hacía estas reuniones de primer nivel, vamos a poner entre comillas, el ministro de Exteriores Álvarez se reunía con el canciller de Maduro en el mismo momento en que la Asamblea de Naciones Unidas estaba proclamando la vulneración de los derechos humanos en Venezuela. O sea, estaba el ministro de Exteriores español reunido con el ministro de Exteriores venezolano mientras Naciones Unidas denunciaba que se violaban los derechos humanos en Venezuela. Esta es la imagen de España que proyecta este tipo que preside un gobierno que es, no me cansaré de repetirlo, una anomalía en la Europa democrática, una auténtica anomalía desde todo punto de vista, por lo que dice, por lo que hace y por cómo se comporta. Oye, que hoy hay en España un ministro europeo que viene a ver si, en fin, a tirar de las orejas al Ejecutivo, supuestamente también al principal partido de la oposición, para ver si arreglan esto del Poder Judicial. Naturalmente, cuando hay un desacuerdo de estas características, en fin, la máxima responsabilidad, por no decir culpabilidad, depende del Gobierno de España, que es quien se niega a asumir el mandato de Bruselas, que reiteradamente le dice que hay que cambiar la ley por la que se elige el Consejo General del Poder Judicial. Esa mayoría la tiene Sánchez, no le da la gana de hacerlo. Que ha tenido que venir una comisión del Parlamento Europeo para que en España se esclarezcan los más de 370 crímenes de ETA que aún están sin juzgar. O sea, que es que nos están llamando al orden cada día. O sea, que es una anomalía en la Europa democrática y, chico, menos mal que cada vez falta menos. Pero dices tú, ¿qué hay que hacer para que la gente le deje de votar? Pero, Eurico, vamos a tomar perspectiva. Todas las últimas elecciones en las que se ha presentado el Partido Socialista ha perdido. Entonces es que la gente ya le está dejando de votar, por mucho que el CIS con su amigo empeña en hacer encuestas que dicen lo contrario. Pero salen con 40 siempre de saque, que ya lo vamos repitiendo mucho en los últimos meses, porque es la verdad, que es una tristeza y una desgracia, pero es que salen con 40 escaños de saque, con los escaños de los golpistas, yo es que no los llamo ni proetarras, porque unos tíos cuyo presidente es un tío que estuvo 8 años tomando el sol a cuadros por pertenencia a banda armada, que le pregunten a Javier Rupérez quién es Arnaldo Otegui, unos tíos, en el que ha hecho la proporción es nuestro amigo Carlos García, del PP del País Vasco, 1 de cada 3 parlamentarios de Bildu en Vitoria ha estado procesado por ETA, es decir, con los etarras, esos 40 escaños, 35-40 escaños los tiene de saque, con lo cual es que es muy fastidiado echar a estos tíos, Rosa. Bueno, es fastidiado en el sentido de que, en fin, falta un año para las elecciones, pero, a ver, lo importante es que les vamos a echar. Es que, a ver, eso está claro, pero... esto es lo importante. Dices, bueno, ¿por qué todavía hay mucha gente que le sigue votando? Muchísima, en función de sus merecimientos, muchísimos más que los que, en fin, cualquier persona con sentido común, más allá de otra consideración, podría votarles. Bueno, pues porque en España también, en los últimos, particularmente en la última década, pero antes también, se ha hecho mucha pedagogía del odio a la derecha. Y es que todo lo que empezó a hacer Zapatero y todos los medios de comunicación y todos los prescriptores de opinión a partir de ahí y luego ha seguido haciendo ha llevado a que haya millones de españoles que hoy por hoy todavía dicen, oye, sí, fatal, esto no me gusta nada, pero menos mal que no gobierna la derecha.
Y entonces, en España eso ha ocurrido, o sea, se ha producido una quiebra que es importantísima. Ha tenido muchísimo éxito ese discurso del odio a la derecha, por supuesto, a la vez que se lavaba la imagen de los terroristas y de los asesinos de la democracia. O sea, a la vez que se lavaba esa imagen, se ensuciaba la imagen de la derecha democrática. Y hay todavía, pues, muchos votantes históricos socialistas que dicen, bueno, pero menos mal que no gobierna la derecha. Entonces, bueno, eso va a tardar mucho tiempo, vamos a tardar mucho tiempo en volver a la posición anterior en el que lo que nos dividía era los que defendíamos la democracia frente a los que no la defendían o la atacaban o querían destruirla. Y esos hoy están en el gobierno de España o con el gobierno de España. Los que no defienden la democracia, los que quieren destruir el sistema de valores democráticos, los que quieren destruir el sistema del 78, hoy forman parte del gobierno de España o de la alianza de gobierno. Entonces nos va a costar mucho tiempo volver a una situación de normalidad democrática, en la que los españoles seremos de derechas, de izquierdas, en unas cosas más de derechas, en otras menos más conservadores, más liberales, o sea, como son cualquier sociedad plural y democrática, no de un equipo de fútbol, así que veas todo, en fin, con las orejeras, que seas incapaz de analizar si una propuesta que viene desde otra posición ideológica finalmente no resulta una propuesta positiva para el conjunto de los españoles. Entonces, ese sectarismo que se ha instalado, esa ideologización extrema que se ha instalado desde que llegó Zapatero, pues está teniendo todavía muchas consecuencias. Añádele a eso una prensa pública más una prensa concertada, la inmensa mayoría de medios de comunicación haciendo propaganda en vez de dando información, y añádele a eso una educación basada en el odio y en la mentira. Bueno, pues todo eso, levantar todo eso cuesta mucho, pero en eso estamos. En eso estamos, le decía yo ayer en mi humilde editorial en El Campanazo, que cada vez lo tiene más fastidiado esa prensa pesebrada, como bien dice, mira, me ha encantado lo de la prensa pública y la prensa concertada, ¿no? y la educación, porque cada vez hay más plataformas y más medios libres como este. Esto no es jactancia, es que viene a cuento con lo que estamos hablando. Una entrevista, por ejemplo, con Rosa Díez, de un humilde servidor de ustedes, o de Alfonso Rojo, o en OK Diario, o en cualquier, o en, no sé, en Voz Populi, en cualquier otro medio libre, pues en una semana tiene 400, 500.000 espectadores, que algunas cadenas y algunos programas de los que no me quiero ni acordar no los huelen ya en la vida. Es decir, que cada vez influyen menos, de ahí su crisis y de ahí que cada vez Moncloa tenga que destinar más pasta a apuntalar a estos medios de comunicación, porque si no se van al garete. Y ahí vamos a una cosa con la que yo estoy obsesionado. Rosa Díez habla de la descomposición política, y hace bien, y del odio que se ha inoculado ya desde hace muchos años en la sociedad española. Pero yo últimamente repito mucho una frase del maestro Cacho: a robar, a robar, a robar, que el tiempo se va a acabar. Estoy obsesionado, Rosa, con los fondos europeos, con toda esa pasta que está pasando por las cabezas de cuatro, de Pepiño, de un tío, Antonio Hernando, que lo había echado a patadas, lo habían humillado públicamente, después lo recuperó, y de 3 o 4 listos más, que son los que están cocinando el 80 o el 90% de esa pasta, que ni van a ver los autónomos, ni van a ver. Ayer teníamos a Milagros Marcos, la diputada del PP, hablándonos del campo, de la agricultura y la ganadería en España, que no van a ver los pequeños y medianos empresarios. No habrá forma, pregunto yo, y no es la primera vez que lo digo, que igual que Felipe González en el 82 cuando llegó, Feijóo cuando llegue no haga unas auditorías de infarto, porque se están robando miles de millones de euros delante de nuestras narices, Rosa. No, fíjate que los miles de millones de euros europeos solo están llegando a los lobbies, porque claro, realmente España está a los lobbies, pero a los lobbies ni siquiera, es que no llega. O sea, España es el país que está ejecutando peor los fondos europeos, es decir, que ni siquiera lo está ejecutando. O sea, que no tiene, lo único que está gastando es en engrasar lobbies. Has citado a algunas personas, no te olvides del marido de la ministra Calviño, de la vicepresidenta Calviño, que también está en una de esas, ¿no? Entonces, en fin, es que demuestra también... Y el marido de la ministra Rivera, que le tengo dedicado también alguna tarde, al señor Bacigalupo, hijo de su padre, magistrado de infausto recuerdo, que le acaban de colar por la puerta de atrás en la CNMV, que hay que oír al presidente de la CNMV lo que decía el otro día. Es que volvemos a repetir la palabra por no ser más gruesos, es obsceno todo, es nauseabundo. Sí, pero bueno, es que Sánchez ha decidido gobernar como un caudillo.
De ahí que esté liquidando todos los contrapoderes democráticos, parasitando todas las instituciones, y las que no puede parasitar, pues bueno, o le obliga a dimitir o le echa al que está al frente de la institución. La última no es exactamente una institución, pero es en fin, Radio Televisión Española, pues en fin, el presidente de Radio Televisión Española del Consejo se ve que no era suficientemente obediente y por tanto también había que echarlo. Entonces, de ahí su empeño también. Tú dices, ¿levantará Feijóo cuando llegue la alfombra, abrirá auditorías y tal? Es que este es el empeño de parasitar la justicia de forma absoluta, de la misma manera que la Fiscalía la convirtieron desde que nombraron a esa fiscal general, la nombraron fiscal general precisamente para que la Fiscalía fuera el despacho de abogados de la defensa del gobierno. El intento de parasitar absolutamente la justicia y de arrasar en el Consejo General del Poder Judicial para arrasar después también en el Constitucional, tiene mucho que ver con que son carne de banquillo, Eurico. Ellos saben que son de banquillo, que no solamente van a ser juzgados políticamente por los ciudadanos en las urnas, sino que si hay una justicia independiente en este país, y la hay porque hay muchos jueces que lo son, algún día estos tipos se sentarán en un banquillo. Puede que se sientan frente a un banquillo y que sean juzgados por delitos civiles y penales. O sea, que puedan ser juzgados. De ahí su prisa por controlarlo todo, no solo por controlarlo para liquidar el sistema del 78, para cambiar la Constitución sin preguntarnos a los españoles, controlando el Tribunal Constitucional, para liquidar la sociedad plural y democrática que hoy es España. No solo por eso, sino porque ellos saben que hay muchas de las cosas que han hecho sobre las que tendrían que responder civil y penalmente. No solamente durante el tema de la pandemia, sino todo eso que tiene que ver ahora mismo con los fondos, con los dineros que se dan a compañías, por ejemplo, aéreas que no tienen aviones, con los dineros que se dan por el mundo pues para financiar sus propios intereses. No, ellos saben que han hecho muchas cosas y siguen haciendo muchas cosas que en cualquier país de nuestro entorno europeo tendría juicio penal o civil, o las dos cosas. Hemos dicho muchas veces que estamos deseando verlos en el banquillo. Por cierto, cuidado, doña Rosa Díez, cuidado, don Eurico Campano, don Alfonso Rojo, quien sea. No osen ustedes meterse con un ministro del gobierno o ministra del gobierno socialcomunista que te amenazan, no, que te echan encima a la abogacía del Estado. A la abogacía del Estado, por Dios, que es uno de los cuerpos más gloriosos de la administración española. Es que yo no había visto nunca tal ocupación, pero ni en las peores dictaduras en España o en otros países, tal ocupación de instituciones públicas, la abogacía del Estado, que te enviamos a la abogacía del Estado. Y aquí sabemos pero de eso. es la ocupación para el control, pero fíjate tú que es perverso, ¿no? Porque primero desprestigian a las personas. Correcto. Primero desprestigian a los abogados del Estado, desprestigian a los jueces que no se someten, desprestigian a los políticos, desprestigian a los periodistas. Primero van desprestigiando y después ese desprestigio termina desprestigiando la institución, la propia institución, ¿no?, de la que forman parte. Claro, eso es liquidar un sistema democrático. Eso es lo que está haciendo Sánchez, demoler la democracia, y lo está haciendo de una manera, digamos, pensada, en fin, con prisa, porque la pandemia le vino muy bien precisamente para eso, al cerrar el Parlamento y aprovechándose del miedo y de la situación, en fin, de inseguridad de millones de españoles. Bueno, en eso está, y entonces, bueno, el daño que le ha hecho a España, por eso me cabrea que se rebelen por lo fiscal. Los varones, que tampoco se rebelan, van a lo suyo y lo único que hacen es, bueno, protegerse a sí mismos, ¿no? Pero es que es tan bochornoso. O sea, le han permitido que nos robe los derechos de ciudadanía. Le permiten que cambien las leyes en Cataluña para que no se apliquen las sentencias que garantizan el derecho de los niños a estudiar en la lengua común. Le permiten que pacte la ley de memoria democrática, que se la entregue a los etarras. Le permiten que saque de la cárcel a los golpistas, indultándoles más que indultándoles, amnistiándoles, porque es un indulto de carácter general y eso es una amnistía. Los varones le permiten todo eso, que es la gran traición a la democracia, y solo cuando ven que su silla está en riesgo, levanta la manita. Es que vamos, es que se describen a sí mismos, pedazo cobardones. O sea, ¿cómo le vas a dar el voto a gente que ha demostrado que no tiene ni principios
ni valor, ni una cosa ni otra. Lo importante es que antes o después, más antes que después, en principios no han tenido, porque no los conocen, pero van a tener finales, como bien dice Rosa Díez, que es quien mejor lo ha explicado en su libro La demolición, cuya lectura os recomiendo si no lo habéis hecho ya. Y el último, Maquetos. Oye, antes de despedirte, ¿cómo vas con Maquetos? ¿Por qué edición vas ya, Rosa? Pues 5 ediciones lleva, o sea que está bien, sí. Bueno, hoy me voy dentro de nada, me voy para Ibiza, que se presenta allí Sociedad Civil Balear, que está en Palma de Mallorca, pero abre una delegación en Ibiza y nos pidió que, bueno, pues que le echáramos una mano y tal. Y vamos, pues voy a dar una conferencia para hablar de estas cosas de las que estoy hablando contigo y aprovecharé también pues para presentar el libro y firmar ejemplares a quien quiera. Rosa Díez, que es un placer como siempre, como dice uno de nuestros grandes maestros, don Carlos Herrera, que me alegro mucho de que nos hayas dedicado estos minutos, nuestros espectadores más. Cuídate mucho y hasta la próxima, que ya queda menos, que ya se ve la luz al Igualmente, final del Vico, túnel, Rosa. cuídate que es muy importante que no nos tengamos que decir ten cuidado, que es el siguiente paso. Así que cuídate y hasta pronto. Vigilamos nuestra espalda por si acaso. Un fuerte abrazo, Rosa Díez. Muchísimas gracias. Evocamos ya la segunda mitad de esta retaguardia de este miércoles 28 de septiembre de 2022 y lo hacemos ya saludando también a un buen amigo que a veces nos hace el honor de acompañarnos, Guillermo Rocafort, abogado y economista. Guillermo, buenas noches, camarada, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don Eurico. Un placer estar contigo nuevo después del verano y con tus oyentes, así que magnífico. El placer es nuestro. Oye, Guillermo, tú bueno, ya pues los espectadores de la retaguardia, periodista digital, te conocen sobradamente, profesor universitario, abogado, economista, además con un doctorado que nadie, que yo sepa, tiene en España, tiene un doctorado en SICAPS, con una tesis muy completa y además pues plasmada en varios libros. SICAPS, Paraíso Fiscal. Hoy hemos querido tirar de Guillermo para hablar de fiscalidad, puesto que, como ya vais viendo, es un poco el leitmotiv de la retaguardia de hoy, esa descomposición, ese mal olor que desprende el Partido Socialista por todo lo que tiene que ver con cuestiones fiscales. Hay un tema que yo he obviado, porque lo quería dejar para el final, para mi conversación con Guillermo Rocafort, en el campanazo, en el editorial, y que tampoco he tocado específicamente con la entrevista con Rosa Díez, que acabáis de escuchar, pero que sí voy a tocar con Guillermo. Ponme ese primer pantallazo, Omar, cuando puedas. Este no, este para después. Es una información que publica hoy, de esto hablaremos después, La Razón, en función de según la cual el Comité de Expertos de la Reforma Fiscal cobró 30.000 euros. Las actas entregadas por Hacienda a petición de transparencia recogen llamadas, fíjense, al sigilo y a la reserva. ¿Qué personajes son? Al sigilo y a la reserva. Oye, Guillermo, se confirma que tú no estabas entre los expertos, ¿no? Y seguro que les dabas sopas con onda a la mayoría de ellos, pero tú no estabas en ese comité de expertos que asesora al gobierno para la reforma fiscal. Bueno, lo confirmo. Confirmo que no he sido, digamos, un actor principal, pero sí soy un actor, vamos a decir, accidental, porque me ha ocupado a mí el honor de pedir las actas al Ministerio de María Jesús Montero, actas que me ha negado reiteradamente y al final he tenido que acudir al Consejo de la Transparencia a que resuelva la obligación de entregar esas actas, ¿no? Y efectivamente, a raíz del análisis de esas actas, uno concluye, como bien ha recogido Andrés Bartolomé en un magnífico artículo en La Razón, pues el sigilo, las reservas, los mensajes a los miembros de ese comité de expertos de no tener contactos con la prensa, de no responder a los requerimientos de la prensa, que la prensa es el cuarto poder en un Estado de Derecho, de actuar pues como una logia masónica, como un cenáculo, pues como una asociación ilegal prácticamente, donde no hay transparencia, no hay información. Eso sí, han cobrado del Estado 30.000 euros y solamente se han reunido de la lectura de las propias actas pues con los sindicatos marxistas, de rojos del caviar y también pues con UNICEF, Save the Children, organizaciones internacionales que no sé qué tienen que opinar al respecto de la fiscalidad que vamos a pagar los españoles, ¿no? Oye, esto me huele un poco a contubernio, Guillermo, pues para cobrar pasta. Te acabo de pasar, me ha remitido Guillermo, una documentación bastante extensa, son bastantes folios, simplemente para que veáis, el primero de ellos
nos lo pones cuando pueda asomar el pantallazo de esas actas que Guillermo Rocafort ha tenido que pelear hasta que, bueno, pues al final, apelando a transparencia, pues se las han tenido que hacer llegar. Ahí tenéis, libro blanco de la reforma tributaria, un sistema fiscal para el siglo XXI. Bla, 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 porque anda que no hay literatura, anda que no hay millones de páginas escritas por expertos en torno a esto. Pues mira, te podían haber llamado a ti, que no les hubieras cobrado un duro por patriotismo, podrían haber llamado a tanta y tanta gente. A ver si un día consigo que venga Ignacio Ruiz Jarabo, que es un señor que fue director de la agencia tributaria y que luego ha escrito varios libros, le pusieron pena a la vida por cantar las verdades del barquero, de la mafia que anidaba en algunos estamentos cercanos al que nos estamos refiriendo, etcétera, etcétera, en vez de llamar a estos amigos que más parece, pues eso, que eran reuniones para justificar un reparto de pasta que, como nos sobra, Guillermo, pues joder, pues son muchos miles de euros. Tú fíjate la cantidad de hospitales o la cantidad de comedores sociales que se podían financiar con ese dinero. Desde luego, bueno, el caso de Ruiz Jarabo lo conozco porque además hizo unas declaraciones, yo creo que muy acertadas a la realidad, en el sentido de que, digamos, los inspectores de Hacienda actúan como el ejército de Pancho Villa. Total. Y es que es así, es un ejército totalmente sin ley, sin normas, de saqueadores de familias, de empresas. Eso es la agencia tributaria, eso es lo que ha dicho ese director, que fue además creo en la primera época de Aznar, y yo creo de una forma muy acertada. Bueno, yo lo que más reprocho a este informe, a este comité de expertos, de presuntos expertos, porque todos son expertos del carné, son expertos de partido, son expertos con una ideología, es que hayan amparado con ese informe reservado, secreto, clandestino, de contubernio, un incremento, digamos, o han justificado la reforma fiscal que pretendía imponernos Pedro Sánchez, hasta que ha pasado la crisis de Ucrania, que iba a tener un coste para todos los españoles de 70.000 euros. Y han vendido, digamos, su experiencia, si es que la tienen, por apenas 30.000 euros, que para mí es un precio muy bajo, ¿no? Para amparar un saqueo, una confiscación que pretende llevar aquí la que tenemos ahora mismo en pantalla, María Jesús Montero, cuyo conocimiento de Hacienda yo sinceramente y de Fiscalía lo pongo en duda, y algún día la reto a un debate abierto, como tienen que ser los debates en España entre políticos y ciudadanos que conocen de la materia, al respecto de fiscalidad, de SICAP... Te la comes viva, porque no es su oficio. Es médico de profesión, creo que estudió la carrera de medicina. No sé qué sabrá de medicina, pero de fiscalidad yo te lo digo, cero. Cero. Es que realmente nos hemos acostumbrado en España a tener ministros que son inexpertos, son ignorantes, son necios, con el debido respeto, en el área de su ejecución de responsabilidad pública, ¿no? Entonces, realmente intentan encubrir esa falta de conocimiento, ese atrevimiento, porque ese atrevimiento es frivolidad, es necedad en su conjunto, porque a mí no me atrevería a postularme o a plantear o a fijar políticas de medicina, por ejemplo, o de ingeniería civil, porque lo desconozco, ¿no? Entonces, se rodean, como digo, de estos comités de expertos que al final, pues, o no existen o son sus coleguitas, son sus amigos de copas, son sus amigos de la facultad, sus amigos de los porros, no lo sé, amigos de juegos de patio de vecino, Entonces, se rodean de este grupo de expertos y entonces estos, de una forma, como he dicho, bajo el secreto y en contra de principios de transparencia, deciden, bueno, y aparte, no olvidemos que es una cosa que también ha sido resaltado, hacen ponencias ideológicas que a mí me han asombrado como fiscalista, que es intentar justificar un cambio de la fiscalía española bajo la perspectiva de género. O sea, eso es una cosa que ya, o sea, el impuesto es un hecho objetivo que grava bienes, mercancías, salarios, patrimonios, pero ¿qué es la perspectiva de género? Señora ministra, ¿qué es? O señores del comité de expertos, ¿qué es la perspectiva de género bajo el prisma del hecho tributario? Yo, desde luego, ya no saben qué inventar para justificar el sablazo, y no olvidemos una nueva desamortización, porque estamos en un proceso ya va más allá de la confiscación, es la desamortización de las clases medias en España. Bueno, estamos en un proceso, y lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, Guillermo, de destrucción de la propiedad privada, que es lo que persiguen estos socialcomunistas. La destrucción de la propiedad privada, que es uno de los fundamentos básicos del sostenimiento del Estado de Derecho. Si es que España y otros países, como dicen ahora los finos de nuestro entorno, fueran un Estado de Derecho, que yo cada día lo pongo más en duda.
por partes, y ya habéis escuchado un largo editorial, un largo campanazo en el que os hablaba de esto. Ponen a parir a Isabel Díaz Ayuso porque deflacta la tarifa del IRPF, que no es bajar impuestos, simplemente es devolveros y devolvernos pues ese casi 11% que están recaudando de más, 150.000 millones. Ponme el pantallazo y seguimos avanzando en el debate. Ponme el pantallazo de la noticia del Mundo, Omar, ahí está. Hacienda recauda más que nunca gracias a la inflación. ¿En qué está gastando el gobierno los ingresos? Bueno, en los 7 primeros meses del año, 150.000 millones. Dicen estas sabandijas, dicen estas garduñas, digo garduña que sabéis que es un animal especialmente conocido por su capacidad para la rapiña, que, por ejemplo, no se puede suprimir patrimonio porque no está el horno para bollos y con la que está cayendo y la que va a caer no se puede renunciar a sus ingresos. Ponen a parir a Juanma Moreno Bonilla y me he ido ya de deflactar la tarifa del IRPF, que es devolver a los ciudadanos lo que han pagado de más por la inflación. Me he ido a patrimonio, figura anacrónica, que no existe en ningún país del mundo, que prácticamente tiene efectos recaudatorios nulos, que se ha utilizado tradicionalmente para cruzar datos, etcétera, con el IRPF. Todo esto ya os lo hemos contado estos días. Le ponen a parir porque cuantifican en 110 millones el montante de lo que, según ellos, los andaluces van a dejar de percibir y van a perder servicios públicos, toda la demagogia social comunista. Resulta que el figura, Perico Sánchez, no sé por qué le he vuelto a llamar Perico Sánchez, se va a hacerse una foto a la ONU, le da 523 millones al de la Vende y Trinca, al tío Bill, 135 de los cuales solamente son para pagar una foto para la comparecencia en la ONU del figura, es decir, más de lo que según ellos va a costar la medida de Juanma Moreno Bonilla. ¿Qué hacen los varones? ¿Que las ven venir? Pues ya tenéis, ya os he contado, Chivo Puig en las últimas horas avanza, pues lo que en la práctica es deflactar los tramos del IRPF, es decir, él creo que ha dicho algo así como acomodar los tramos del IRPF a la nueva realidad, es decir, a que no vienen maduras, sino que vienen duras, muy duras, sobre todo para los que ganan menos de 60.000 euros, con gran cabreo de la que tenéis en imágenes de archivo, que va y dice, Guillermo, y es ahí a donde te quería yo llevar, pásmate, que claro, que es que lo que ha hecho Ayuso, lo que ha hecho López Miras en Murcia, lo que ha hecho el andaluz, lo que ha hecho Juanma Moreno, es la leche porque, claro, obliga a los varones socialistas a hacer lo mismo para no quedar en una peor posición. Oiga, usted ha reflexionado, ministra no sé de qué, en lo que acaba de decir. O sea, usted acaba de reconocer que bajar impuestos es bueno. Ciertamente. No es tremendo. Desde un punto de vista de la fiscalidad son verdaderos ignorantes. Lo que tendría que hacer el Estado es deflactar las propias tarifas tributarias estatales, ¿no? Y de alguna forma no apoyarse, como se está haciendo, por ejemplo, la recaudación de impuestos vía la fiscalidad de la gasolina o del gas, mejor dicho, de la gasolina, apoyarse en esos incrementos de precios para recaudar más. Porque ¿qué es al fin y al cabo la inflación? El incremento de precios, que supone inmediatamente, digamos, que vamos a perder poder adquisitivo. Y con nuestro poder adquisitivo, que es menor, vamos a tener las mismas tasas fiscales del IRPF que teníamos antes cuando teníamos mayor poder de adquisición. Es que realmente es una trampa saducea. Es que juegan con las cartas marcadas, son truanes del Mississippi, como decía Alfonso Guerra, efectivamente, de Adolfo Suárez. Son taúres fiscales, nos están estafando. Taúres, efectivamente, son taúres fiscales, nos están estafando. Y realmente, claro, yo entiendo que las comunidades autónomas, pues, ante esa situación, busquen que en sus espacios geográficos delimitados, pues, tener una fiscalidad más baja, porque eso, no lo olvidemos, es atrayente, genera seguridad jurídica, nadie quiere vivir en un infierno fiscal, ¿eh? Claro. Entonces, al final, claro, es normal. Creo que Lambán, también la comunidad de Aragón, va a aplicar las mismas medidas porque no quiere que se descapitalice más su territorio, ¿no? Entonces, al final, el gobierno pues se quedará con las tablas tributarias o los distintos escalones fiscales que se aplican de IRPF. Al final se va a quedar solo y va a quedar evidenciado como un depredador, porque ya podríamos hablar en términos de depredación, de canibalismo fiscal. Es que realmente pensemos que estamos en unos ámbitos tributarios que son totalmente ya inasumibles, o sea, que impiden la movilidad social, impiden la capacidad del ahorro de la ciudadanía. Son niveles ya inadmisibles. Lo que no entiendo es cómo, y espero que en el futuro gobierno se apliquen políticas, pero de bajada de impuestos verdaderamente radicales, que es lo que necesita España. Necesita España bajada de impuestos y ahorro para dinamizar la economía, ¿no? Está clarísimo. Hablas del nuevo gobierno. Vamos a hablar mínimamente, Guillermo,
de Alberto Núñez Feijóo, que parece que va a ser la persona que en 14 o 15 meses ocupe el despacho que ahora ocupa Pedro Sánchez. Tranquilos, que ya no le voy a aplicar más nombres creativos, que no me los invento yo, son los que le aplica su entorno. Algún día os explicaré, cuando se vaya el figura ya de dónde está, del despacho este que estáis viendo y de algún otro, os explicaré a lo mejor de dónde me vienen todos estos chascarrillos. Un Pedro Sánchez, Perico Sánchez le llaman, más nervioso que nunca, que creo que está súper agresivo, que le da unos gritos tremendos que se oyen hasta en el arco de la Moncloa, no, se oyen en la boca de metro de Ventura Rodríguez prácticamente a sus más directos colaboradores. Que le pregunten a Óscar López cómo chilla el figura, que últimamente es cada media hora, porque se ve fuera. Digo que Feijóo va a ser quien va a ocupar ese despacho. Hoy nos hemos enterado, y pasamos a hablar de otra cosa, de que Feijóo se ha reunido con Santiago Abascal. Joder, oye, yo no tenía noticia de esto, macho. He leído, y os voy para ser fiel con la literalidad, lo he puesto en un tuit, pero he leído lo estoy buscando, disculpadme, aquí lo tengo. Un tuit, mejor dicho, una nota de prensa, de estas que envían por los grupos de WhatsApp, de los servicios de prensa del partido político Vox. Reunión Abascal-Feijóo, confirmamos el encuentro entre el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Confirmamos. Es un encuentro que se ha producido y del cual no habíamos sido informados. Entiendo que lo confirman, porque claro, se ha filtrado. Vale, ya empezamos mal. A mí esto no me parece muy transparente, pero bueno, aquí a lo mejor tanta culpa tiene el PP como tanta culpa tiene Vox. No sé quién habrá sido el primero en filtrar algo que no deberían de esconder. Por lo demás, oye, si se han visto, coño, pues se han visto. Un encuentro, siguen diciendo los servicios oficiales de prensa del partido Vox, enmarcado en la normalidad. Parece como si estuvieran justificando, no sé muy bien qué tiene que justificar, pues si es que lo normal es que Abascal se vea con Feijóo y cuanto más mejor. Un encuentro enmarcado en la normalidad de que, leo literalmente, os va a sonar un poco raro sintácticamente, un encuentro enmarcado en la normalidad de que dos líderes políticos que no se conocen se reúnan y tomen contacto. Lo he leído así, pues no hay comas. Se reúnan y tomen contacto, punto. Punto seguido. Sobre el contenido de la reunión, desde Vox no se comentará ni se hará público. Esto es literal. La sintaxis, que algunas veces alguien me critica, no es igual hablar para radio y para televisión que escribir una nota de prensa o escribir en un periódico, pero bueno, la sintaxis es esta. ¿Y cómo no habíamos sabido nada de este encuentro, Guillermo? A mí, como ciudadano, que lo que más me gusta, si es que vivimos de verdad en una democracia, es la transparencia, pues me gustaría conocer estas cosas. Digo, pecado en la gente de Feijóo y pecado en la gente de Abascal. Sí, desde luego, porque además hay que recordar, y sobre todo al oyente, al telespectador, que muy recientemente se ha reunido el Partido Popular con el PNV y con luz y taquígrafos, a salir en la prensa, a nivel nacional y a nivel local. Entonces, bueno, que nosotros los españoles querríamos más transparencia. Es decir, al final el secretismo, los cenáculos y los contubernios están mal vistos. Los españoles tienen que saber cuándo se reúnen los dos principales partidos de la oposición. Y si están ya repartiéndose cromos o están repartiéndose carteras. Claro. Y más que nada para hacer un seguimiento de lo que va a haber de aquí a cara a las elecciones. Eso es muy importante. Queremos transparencia como hay en otros estados y queremos saber hasta donde se puede saber, naturalmente, y desde luego dar una imagen, que haya una imagen de esa reunión, porque al final va a parecer que todo se va a cocinar, digamos, de espaldas, lógicamente, a los militantes y al electorado, cosa que al final puede generar un importante descontento, porque lo que más pedimos de nuestros dirigentes, como hemos obtenido en mi caso del comité o el comité de expertos de las reformas fiscales, es transparencia. Tenemos derecho a conocer. Al fin y al cabo, los partidos políticos son entidades que están financiadas con los impuestos de los españoles. Eso no nos olvidemos, no se financian de las cuotas, que son como los sindicatos, en eso los sindicatos de clase, ¿no? Algunos, no todos. Uso, por ejemplo, no se financia del erario público, ¿no? Entonces, pues que yo creo que es importante la cultura de la transparencia e informar, porque si nos enteramos, como nos hemos enterado, de que el Partido Popular se ha reunido con el PNV, que es un partido antiespañol, un partido que ha provocado la caída del gobierno Rajoy, y parece que hay una aproximación, nosotros ya podemos deducir que hay un viraje político importante, ¿no? Pues también querríamos saber cómo las dos derechas se están de alguna forma ya organizando a ese respecto.
mucha gente querrá saberlo para ir preparando su voto o al menos estar informado, ¿no? Y no tratarnos como nos tratan siempre, como menores de edad, ¿no? Como ocultándonos la realidad de que están hablando. Señores, sean transparentes, ¿eh? Que menos que nos deben eso como cargos públicos que cobran, y no poco, del erario de nuestros impuestos, ¿no? Luego hay otra cosa, esto ya es un análisis mío, ¿eh? Y es una impresión que confirmaré, pero una de las pocas virtudes que Dios me dio fue la de tener una extraordinaria memoria y una retención, y me jacto de ello. Me gustaría jactarme de medir 2 metros, como mi amigo Guillermo Rocafort, pero no puedo, pero de tener una excelente memoria para retener datos, nombres, caras, conversaciones, situaciones, fechas. Dicen los servicios de prensa de Vox, que insisto, a mí el metalenguaje casi me suena justificativo, un encuentro enmarcado en la normalidad de que 2 líderes políticos que no se conocen, ¿no se conocían Feijóo y Abascal? No me fastidies. Yo creo que sí, yo creo que se conocen bastante. Pero si Abascal se ha tirado toda la vida en el Partido Popular y Feijóo también. Es más, estaba tratando de recordar cuando conducía hasta este plató las veces en las que yo he podido, a Galicia no me es ajena, como sabéis, y las veces en las que se han podido ver, y voy a hacer esa labor de archivo, voy a buscar esta noche cuando llegue a casa, porque yo creo que este dato no es correcto. Yo creo que sí se conocían. He consultado a gente cercana y me han dicho, no, hombre, formalmente nunca habían tenido ninguna entrevista. Digo, no, pero aquí lo que dice es otra cosa. Aquí no dice que sea la primera entrevista formal que mantienen, que eso es así, a menos que hayan tenido otras secretas que no nos han contado. Aquí lo que dice es 2 líderes políticos que no se conocen. Como decía el cómico aquel Garó, en persona, personalmente. Y yo creo que Feijóo y Abascal sí se conocían. ¿Hay necesidad de toda esta prosopopeya, Guillermo? Yo creo que no. Yo creo que Vox está en una deriva de fallos de comunicación muy importantes. Lo hemos visto con la situación, la salida abrupta y traumática, podemos ponerle muchos calificativos, ¿no?, de Macarena Olona. Y en este sentido, vamos a ver, o sea, Abascal es muy conocido en el Partido Popular, ¿eh? Recordemos lo que dijo Pablo Casado en la famosa moción de censura que yo creo que fueron declaraciones muy desafortunadas por parte de Pablo Casado contra Santiago Abascal, ¿eh? Que ellos sí que se conocían y tenían vínculos personales, ¿no? Tremendamente desafortunadas, y nunca nos cansaremos de repetirlo. Sí. O sea, aquello fue una canallada. Fue una canallada contra Abascal. Y uno de los motivos de la caída de Pablo. Es decir, se puede tener estilo, se puede tener mal estilo y se puede hacer lo que hizo Pablo fracasado, porque era un fracaso. Cuando dijo eso, se empezó a acabar su propia tumba política, ¿no? Pero volviendo al tema es verdaderamente sorprendente, y yo lo tengo que decir como antiguo votante de Vox, que después de que ya lleva varios meses en el poder el jefe de la oposición, que ahora digan que no se conoce personalmente con el líder del tercer partido más importante de España, y que están llamados a ser, por su naturaleza política y por la proximidad ideológica, ser una coalición de gobierno. O sea, pero vamos a ver, o sea, realmente, vuelvo a decir lo mismo, o sea, que nos traten como adultos, y sobre todo los partidos de derechas, que no se crean que somos niños, que nos van a ofrecer un caramelito y vamos a estar, como hace 4 años, pues abriendo la boca para tomarnos el caramelito en cualquier caso y sin poner ningún tipo de peros, ¿no? Entonces yo pediría en ese sentido una reflexión, además constructiva y propositiva, ¿no? Que la comunicación no puede ser un texto de esa naturaleza, porque la gente, digamos, con dedo de frente, que todavía creo que seguimos siendo mayoría en España, va a poner cara de estupor. Y aparte, es que, digamos, el oído, es que molesta el oído. Es que realmente, no voy a decir que es una ofensa, pero es una sandez, es una obviedad. O sea, es realmente un texto absolutamente retórico y que al final encubre que les han pillado, que ya hay gente que ha filtrado, que ya se están repartiendo las carteras. Pero ojo, no olvidemos una cosa, queda hasta mayo mucho tiempo, y mira lo que está pasando ahora mismo con Meloni y Salvini. Ahí vamos a ir ahora. Bueno, ahí está negando a mayor. Entonces, cuando tú estás de caída libre o en caída a plomo, como está el Vox ahora mismo, en fin, tienes que gestionar muy bien los tiempos, ¿no? Entonces, ahora mismo la situación ciertamente es delicada a Vox, y a mí me apena, sinceramente me apena, porque llegar a este momento tan decisivo en la historia de España y con tanto esfuerzo que han llevado a cabo
más allá de cuestiones como lo de Macarena, llegas a una situación de debilidad que al final es como un toro, te acaban dando la puntilla y pasas a la historia, ¿no? Ya que veíamos, como no tengo capacidad mientras estoy en directo para leer el chat, veíamos en estas imágenes de archivo también a Yolanda Díaz. Os cuento, que lo habréis leído en prensa, que Feijóo también se ha reunido con Yolanda Díaz. Es más, os cuento alguna cosa más, por si lo desconocéis. Está publicado. Tiene una muy buena relación personal Feijóo con Yolanda Díaz. ¿Por qué? Pues son gallegos los dos, porque Yolanda es de Ferrol, porque a lo mejor hasta hablan gallego en la intimidad, cosa que no pasa absolutamente nada. Un tío de Zamora, como soy yo, nacido en Madrid, porque los zamoranos como los de Bilbao podemos nacer donde nos da la gana, habla un gallego de puñetera madre, mucho mejor que muchos gallegos. Es decir, pueden hablar en lo que les dé la gana. Y se llevan bien, porque estuve muchos años viviendo y trabajando en Galicia. Y se llevan bien. Que no pasa nada, pero si es que va a ser el presidente del gobierno seguramente dentro de menos de un año y medio, usted tiene que reunir con todo el mundo. Lo que estamos un poco poniendo en cuestión, intentando ser suaves, porque no vamos a disparar contra los nuestros, y esto lo digo ya también en aras a la parroquia, que algunas veces luego por la noche me deja comentarios que yo siempre agradezco, pero hombre, pues entre bomberos que no se pisen y que no nos pisemos la manguera, ¿no? Que un poquito de transparencia más, pues no pasaría nada. Es todo lo que nos estamos limitando a apuntar don Guillermo Rocafort y un servidor de ustedes. Vamos a un artículo que hoy leíamos de Marcos Ondarra, uno de los mejores periodistas ahora mismo del panorama español, en The Objective: más mujeres y disputar la economía a Feijóo. Las lecciones que el triunfo de Meloni ofrece a Vox. La líder de Fratelli d'Italia muestra el camino al partido presidido por Santiago Abascal, que precisa de cohesión interna y una aspiración real de gobierno. Esto lo dice Marcos Ondarra, lo dice The Objective, y creo que usted ha tenido algo que ver, don Guillermo, en este artículo. Cuéntenos. Bueno, yo totalmente, don Eurico, estoy totalmente de acuerdo con la opinión sobre Marcos Ondarra. Creo que estamos ante un periodista joven, vamos, que realmente destaca por eso, por la profundidad de sus análisis, su independencia y su rigor. O sea, y ya por eso me consta que le están atacando. O sea, aquí en España cuando alguien destaca es objeto ya de cacería de los necios y de Pero los lo bueno es que le están atacando desde la izquierda más izquierda hasta la derecha más a la derecha. Le disparan de todos los lados. Correcto. Eso es señal de que si no lo matan es que es cojonudo y es muy bueno. Claro, es independiente, es riguroso, es una persona muy joven, con una formación más filosófica que habría que destacar, sí, y que entra al núcleo de las cuestiones. Entonces, bueno, he tenido la satisfacción de colaborar, en mi opinión y en mi experiencia, de lo que es Vox, porque yo, de alguna forma, estuve, en parte de esa génesis, la conozco muy bien, el desarrollo, sobre todo el desembarco de Santiago Abascal, y bueno, yo básicamente hay que sacar conclusiones interesantísimas con respecto a la victoria de Meloni, que es impresionante, que es un viraje radical, en el buen sentido de la palabra, que va a ser la política europea de la Unión Europea y de Italia. Era el cambio natural, el cambio alternativo, era la única oposición en la Fratelli d'Italia. Hace poco tenía el 5% de votos, ahora tiene el 26, 27%. Es un partido transversal, obrerista, de las clases populares, de las clases trabajadoras, para nada oligarca, que tiene un pasado que es el que es, pero ha sabido adaptarse a las nuevas temporadas, a la nueva temporada, ¿no?, política, y sobre todo que en aspectos valóricos de Dios, de religión, de la patria y la familia, estamos una gran mayoría de españoles de acuerdo, que somos los que hemos simpatizado e incluso hasta hemos votado en Vox. Entonces, aquí, por ejemplo, en mi caso, yo simplemente, y además siempre en un ánimo constructivo y propositivo, porque claro, al final, en cuanto dices algo, ya lo toman a la tremenda y eres objeto de ataques furibundos, como ha sido, por ejemplo, yo creo que injustamente atacada a Olona, que eso es otro capítulo, ¿no? Claro. Es decir, lo primero que tienen que hacer los partidos como ha sido políticos... injustamente atacado, sin compararnos con Macarena Olona, que ahora, bueno, pues es una abogada del Estado brillante y además ahora es noticia. Hice un editorial muy largo el lunes defendiéndola y me importa tres narices, porque a mí lo último que me van a quitar es mi independencia. Usted y yo, digo, a un nivel más humilde o no, hemos sido objeto también de ataques, pero eso sí, claro, hay que, para atacar a don Guillermo Rocafort, un servidor de ustedes, porque lo último que nos podrán llamar a usted y a mí es globalistas, progres, izquierdistas, socialistas, comunistas o rojazos. No sé, pues nos tendrán que golpear de otra manera. Pero por eso no nos gusta ni a don Guillermo ni a mí las organizaciones excesivamente cerradas, y ahora no estoy hablando de Vox, estoy hablando en general, ni del PP, sí, ni del PSOE, ni de la madre que parió a Paneque. Digo, los sitios donde no corre el aire a espíritus críticos y libres, como al señor Rocafort, a mí mismo,
no me voy a tomar la libertad de hablar por nadie, estamos hablando de doña Macarena Olona, no nos gustan porque constriñen el pensamiento y la libertad. Correcto, es que es así y totalmente de acuerdo. Y realmente el mensaje que había que trasladar a todos los políticos en general y a Vox, que es el partido emergente más joven o más prometedor electoralmente hasta hace bien poco, es que no hay que ser reactivo a la crítica, ¿eh? Hay que tomar buena nota de la opinión que se hace al respecto de los fallos que han cometido. Y si hay alguien que se molesta y hay alguien que toma una actitud, vamos a decir, hostil y, como digo, reactiva, se equivoca. Se equivoca y eso el votante lo sabe. No puedes apostar por la soberbia cuando alguien te está diciendo creo que te has equivocado. Es un gesto de humildad, de la que carecen la mayoría de los políticos, por otra parte, el saber escuchar, atender y al menos dialogar y respetar esas críticas. Bueno, en este caso, volviendo a la cuestión del magnífico artículo de Ondarra, en el que han participado, yo creo que intelectuales muy relevantes a considerar. Además, muchos del espectro, yo me considero un antiguo votante de Vox, y así lo reconozco, ¿eh? Claro. Y con amigos y familiares que votan a Vox y otros que van a dejar de votar a Vox, y cada uno tiene un millón de razones, ¿no? Y en este caso, lo que yo sí que reprocho a Vox, y creo que ahí está la génesis de esa crisis de liderazgo que está sufriendo, importantísima, no lo olvidemos, es que su ambición de poder ha sido simplemente convertirse en la muleta de otro partido, en este caso el Partido Popular, ¿eh? Es decir, tú como te planteas como una alternativa, tienes que ser una alternativa rompedora, ¿eh? Con tus principios que pueden ser compartidos con otros partidos. Y como ha sido la de Giorgia Meloni, con ambición de poder, pero, es decir, convertir a muletas. Yo por eso cuando Macarena Olona dijo a Juanma Moreno, tú te convertirás en mi vicepresidente, ahí efectivamente puede haber sido visto un gesto, digamos, como dijo Juanma Moreno Bonilla, un delirio. Pero lo que sí reflejó Macarena Olona es que ella tiene ambición de tener la presidencia en sus manos. Y eso es verdaderamente relevante. Meloni ha ganado y ha arrasado, primero porque se lo ha creído y se lo ha trasladado a sus votantes. Si tú trasladas que tu única ambición es ser la muleta del Partido Popular, al final la gente vuelve a votar al Partido Popular, ¿eh? Entonces, pues, realmente hemos visto... Sí. No, perdona, concluye, Guillermo. No, lo hemos visto, por ejemplo, muy bien. En la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. Si tú, como ha hecho Ortega Smith, apuntalas a un candidato nefasto, como ha sido Almeida, pues un candidato nefasto, lo has consolidado en la alcaldía y luego no has impuesto ninguna de tus condiciones electorales. ¡Ninguna! Te has convertido en un mero Sancho Panza, un mero comparsa, eres un telonero, eres un mariachi. Eso es lo que ha sido el Partido Popular, básicamente en el Ayuntamiento de Madrid, donde no ha llevado a la práctica ninguna iniciativa de aquellos que le votamos en su momento pensando que iba a ser una acción de influencia en el poder, ¿eh? Y eso requiere una autocrítica por parte de los dirigentes. Si los dirigentes se van a enrocar, como parece que se están enrocando, ven conspiraciones de salón en todos los sitios, empieza una caza de brujas, campañas difamatorias. Vamos a ver, o sea, ya tenemos una edad, eso nos resbala absolutamente y al final el votante va a decir, pues mira, al final, bueno, se intentó. Entonces yo creo que todos esos mensajes que son en positivo no son para nada ni difamatorios ni una crítica sin fundamento, deberían ser valorados por la dirección y analizados abiertamente y sin llevarse, dejarse arrastrar de muchas veces de subjetividades, de animadversiones personales. Ya estamos hartos de estos cainismos, estos egocentrismos y de los cuales, lógicamente, como bien sabemos, tú y yo, querido amigo, Macarena Olona ha sido víctima de una campaña orquestada por quien sabemos y al final eso es, digamos, un demérito de Vox. Vox no está para criticar a una antigua lideresa, porque era una lideresa. O sea, realmente era la leona de Vox, ¿eh? El adalid de Vox era Macarena Olona y lo ha sido durante 2 años. Ahora ha salido porque no tenía el poder y al final el partido se ha blindado. Bueno, pues respétala, que siga su camino, ¿eh? Y que el elector decida, porque no olvidemos una cosa, que imponen en las democracias y que nombra a los máximos responsables no van a ser estructuras de partido endogámicas y enfermizas, sino que es el votante, como ha pasado, por ejemplo, en Andalucía, en el caso de Juanma Moreno Bonilla, que ha tenido una victoria brillantísima y totalmente indiscutible. Respetemos al menos, digamos, esa capacidad de decisión que en última instancia tiene el pueblo. Que, por otro lado, no olvidemos,
En Vox debía haber primarias y debían de haberse confrontado las distintas opciones en un marco de respeto y un marco, vamos a decir, institucional, Macarena Olona, con quien se hubiera atrevido a ponerse a ella. Y ya veríamos quién sería ahora mismo la presidente o presidenta de Vox, si utilizamos lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, esa ausencia de primarias hace que, lógicamente, mucha gente que se ha identificado con Olona se sienta terriblemente defraudada, ¿no? Porque, en última instancia, queremos que encabezan las listas electorales los mejor preparados. Es que tienen que... O sea, ¿por qué cayó Casado? Porque era un zascandil, porque no tenía ni idea. Había ganado de rebote en un congreso. Entonces, claro, al final ha caído por su propio peso, porque no es el más preparado. Feijóo sí, Feijóo tiene una experiencia, yo creo que de 16 años dirigiendo la comunidad gallega. Cuatro mayorías absolutas. Cuatro mayorías absolutas. Que hay que sacarlas, ¿eh? A ver cuántos dirigentes políticos autonómicos o nacionales en España no pueden presumir de una, dos, tres, cuatro mayorías absolutas. No estamos de acuerdo con él, política lingüística, política de contemplación con los nacionalistas, pero no le podemos negar su capacidad y su responsabilidad. Pues, pero se ha tirado 16 años él y sus... porque le han votado los gallegos, sin más. Claro, y al menos merece por parte... O sea, otro error que está teniendo, en este caso muy parecido al que ha tenido Vox, parte de la cúpula de Vox con Macarena Olona, es el gobierno de Pedro Sánchez con Feijóo. O sea, no te puedes tirar como un kamikaze, te podrías tirar como un kamikaze ante una figura que no ha hecho nada en la vida. Pero el señor Feijóo ha hecho muchas cosas en su vida política. Entonces, al final la gente dice, pero bueno, ¿esto qué es? Es un tema eminentemente personal, es un tema subjetivo, es un tema que excede lo político, es una cacería. Que se ven perdidos, porque lo último que puedes llamar es inútil o indocumentado a un tío que ha sacado 4 mayorías absolutas. Además tíos como Bolaños. ¿Quién es Félix Bolaños? Bueno, Bolaños es un necio. Además lo ha hecho todo el gobierno. Nadie ha tenido una postura, vamos a decir, más serena, más moderada. Es que han actuado como verdaderos talibanes políticos. Por lo tanto, están desacreditados ante la opinión pública y la gente, cuando tenga que elegir, y esto va a pasar en breve, entre Feijóo, su talante, su educación, su formación, y luego dejando al margen otras cuestiones, y este verdadero radical, verdadero talibán, que lleva las cuestiones al terreno personal del insulto, de la difamación, vamos a ver, la gente, claro que habrá gente, habrá fanáticos que sigan votando a Pedro Sánchez, no me cabe duda, pero la gran mayoría va a decir, oye, yo prefiero a este señor porque, vamos, me representa una calma y una tranquilidad que no tiene el otro, que es ahora mismo, como bien dices, además cada vez se le va más, no solamente a él, sino a sus más estrechos colaboradores, en un estado de esquizofrenia permanente, y en un estado casi de emergencia y de, vamos a decir, casi de infarto político, ¿no? Porque están en ese contexto, ¿no? Van a decir cualquier día una barbaridad, ¿no? Sí, pero bueno, son reflexiones que la gente tiene que tener en cuenta, ¿no? El respeto, sobre todo, a las capacidades y a las personas que tienen un currículo. O sea, Macarena Olona es abogada del Estado. Ella misma ha redactado la totalidad de los recursos de inconstitucionalidad que ha ganado el Vox. Es decir, ¿ahora quién los va a hacer? ¿Quién de Vox tiene esa capacidad? Esa es la pregunta que muchos de los antiguos votantes de Vox nos hacemos. ¿Quién ahora va a asumir ese liderazgo, ese genio? Porque hay que tener genio también para ganar un procedimiento al Estado. No todo el mundo vale para enfrentarse, como hemos visto, a Macarena Olona en Sevilla y en Granada y en Murcia, a esa jauría de hienas, de antifas, que son etarras en potencia. Y le hemos visto que no ha pestañeado y no ha necesitado... Ella misma los ha encarado y ha abierto, digamos, las puertas de la Universidad de Granada, como Moisés abrió los mares, políticamente hablando, pero es un buen sinónimo. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad y ese valor. Entonces, vamos por lo menos a respetarlo. Y vamos a dejar a la señora Macarena Olona que siga su camino y al menos reconocer su valentía y apoyarla, sobre todo en esos momentos de dificultad. Es una antigua compañera, hombre. O sea, es que parece que ahora mismo uno sale de un partido político y se convierte en un paria, ¿no? Y ya es un marginado. Sí, se ha echado en falta Vox ese apoyo, ¿no? A Macarena Olona en momentos. Prietas las filas. Don Guillermo, que se le entiende a usted todo, que es un placer, como siempre, hablar contigo, camarada, porque suavidad siempre guante de seda, pero dureza y crítica cuando es necesaria en el fondo y sobre todo un pozo intelectual absolutamente brillante. Cuídate mucho, Guillermo, y hasta la próxima, que sabes que se te aprecia.
Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar contigo, Eurico, y con tus oyentes. Un fuerte abrazo, Guillermo, y gracias por habernos acompañado en esta retaguardia. Hoy nos ha salido un poco más larga, y eso que solamente hemos tenido a dos invitados, Rosa Díez la primera mitad, Guillermo Rocafort la segunda. Espero que nadie se haya sentido ni molesto ni ofendido por opiniones. Os repito lo que os he repetido en decenas de ocasiones, no cientos, porque llevo solamente, creo que Omar me corregirá, 135, 136 programas con este. 135, gracias Omar, 135 retaguardias, que bueno, pues gracias a vuestra confianza, porque a pesar de que pues cuando se habla en público uno no puede tener la aspiración de gustarle permanentemente al 100% en todo lo que dice a todo el mundo, pero lo que aquí no podemos renunciar es pues a algo que forma parte de la esencia del periodismo, al pensamiento crítico, a la libertad. Aquí le damos a todo el mundo, ¿eh? Aquí le damos a los socialcomunistas como no podía ser de otra manera. Aquí, a pesar de lo que muchos podéis pensar, porque yo siempre animo a abrir un poco la mente, ¿no? Open your mind. También hemos criticado al Partido Popular, yo lo he hecho. Yo no puedo hablar por otras personas que se sientan aquí, no puedo hablar por el editor de este medio, ni el director, que es Alfonso Rojo, ni por Hugo Pereira, ni otras personas que se han sentado y que han hecho programas en Periodista Digital. Hablo por mí, yo he criticado en este y en otros medios al Partido Popular cuando me ha parecido oportuno y conveniente, he criticado a Vox cuando me ha parecido oportuno y conveniente, y también he ensalzado muchas de las acciones de Vox cuando me ha parecido oportuno y conveniente. Acabo de decir hace unos minutos que lo que hizo Pablo Casado con Abascal fue una canallada. Es verdad, lo dije en su día y lo vuelvo a repetir para todos aquellos que, también haciendo un poco de trampa y queriendo reducir a un personaje, en este caso a mi humilde persona o a cualquiera que en un momento concreto puede resultar molesto, pues enseguida le etiquetan y le tiendan, ya está el pepero descamisado, o ya está, ahora me van a llamar también el del pañuelo, o ya está, no sé. No, aquí hablamos bien de los políticos cuando hay que hablar bien de ellos, les criticamos cuando hay que criticarles, y ya está. Y luego, pues, el espectador es soberano para saber pues cuáles son los medios que le parecen más afines o más adecuados, o sobre todo que le merecen mayor credibilidad a la hora de informarse y a la hora de recibir análisis que le puedan resultar de utilidad para ayudarle a conformar su propia y libérrima opinión. Se llama democracia, se llama Estado de Derecho. Y como sé que la abrumadora mayoría, el 99% de quienes me honráis con vuestra atención, a mí, Alfonso Rojo, a Hugo Pereira, a todos los que pasan por esta mesa, estáis en esa misma sintonía, pues sigue siendo un placer y un honor el trabajar para vosotros. Cuidaos y hasta mañana.